El almirante Kestu se paró en el centro de mando de la estación imperial seriana con las manos escamadas agarrando el riel de metal. Mientras observaba las cartas estelares en la pantalla principal, la estación flotaba en el borde de su territorio una enorme estructura de metal oscuro y luces brillantes que sirvieron como la primera línea de defensa del imperio durante 20 años. Nada tenía. Desafiaron sus fronteras, nada se había atrevido. La alarma sonó repentinamente aguda y fuerte en el silencioso centro de comando. Luces rojas parpadearon en los paneles de control. Mientras los oficiales se apresuraban a llegar a sus estaciones, el comandante Beltar, el segundo de la estación en el comando, corrió al lado del almirante con un bloc de datos en sus manos con garra. Señor, tengo un contacto desconocido, dijo con voz tensa de preocupación Proles Chip 7. Informa de una nave que apareció en sus sensores hace 12 minutos. El almirante Sexatol volvió sus ojos amarillos hacia la pantalla principal. Muéstrame. La pantalla cambió para mostrar el borde exterior de su espacio. Un pequeño punto parpadeó en el borde del rango del sensor. Los números se desplazaron rápidamente a su lado mostrando la velocidad de tamaño y lecturas de energía que no tenían sentido. ¿Qué tipo de barco?, preguntó el almirante. Desconocido, señor. La computadora no puede identificarlo. El diseño no coincide con nada en nuestro base de datos. El almirante Kestu estudió las lecturas. El barco era pequeño, tal vez la mitad el tamaño de sus patrulleras, pero la firma de energía era extraña. Mostraba niveles de potencia que deberían haber sido imposible para algo de ese tamaño. ¿De dónde vino? Ese es el problema, señor. Simplemente apareció en un momento. El sensor mostró un espacio vacío al momento siguiente. No hubo firma de salto, ni rastro de motor. Simplemente se materializó. El almirante sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Sus sensores eran los mejores de la galaxia. Nada podía esconderse de ellos y nada podía moverse sin dejar ningún tipo de rastro. Pero esta nave había hecho exactamente que envíen 3 interceptores a investigar. Ordenó: díganles que acércate despacio y mantén sus armas listas. En la pantalla vieron cómo se movían 3 barcos de combate sapirianos hacia la nave desconocida. Los combatientes eran rápidos y mortíferos, equipados con las armas más avanzadas que tenían del imperio. Nunca conocí nada que no pudiera manejar. El capitán Hake Morrison se sentó en el asiento de piloto del barco humano Wanderer, mirando la consola frente a él. El impulso experimental había funcionado perfectamente, pero también había llevado mucho más allá de lo planeado, según la computadora de navegación en la que se encontraba en algún lugar cerca del borde exterior de la galaxia, lejos de cualquier territorio humano conocido. Eso no es bueno, se dijo a sí mismo pasando una mano por su cabello castaño. Estaba solo en la nave probando el nuevo sistema de propulsión para la división Terran del espacio profundo que se suponía que iba a hacer la misión. Simplemente salte a un sector vacío, pruebe la unidad y regrese a casa. En su lugar, encontró él mismo en un espacio desconocido con 3 naves alienígenas dirigiéndose directamente hacia él. Hake observó las naves que se acercaban en su pantalla. Eran elegantes y peligrosos, con un aspecto claramente militar. Los barcos de su el diseño no se parecía a nada en la base de datos humana, lo que significaba que había tropezado con un territorio perteneciente a una especie. La humanidad nunca se había encontrado con. Lo siento, gente de vecindario equivocado, dijo en su transmisión de radio en estándar. Frecuencias, estaremos en camino. Comenzó el proceso de cargar la unidad para otro salto, pero el sistema necesitó unos minutos para hacer un ciclo. Las naves alienígenas se acercaban moviéndose en un patrón de intercepción estándar que Hake reconoció de su época en la Armada Terrana. El almirante Kestu escuchó él. Transmisión asombrada. La voz era tranquila y casual, hablando en un idioma que la computadora tradujo rápidamente. Que él se llamaba a sí mismo humano y parecía completamente despreocupado por enfrentarse a 3 imperiales interceptores humanos. El almirante repitió la palabra. Busque por computadora en todos los registros cualquier referencia a esta especie. Buscando en él. Computadora respondió en su voz mecánica. Referencias limitadas encontradas principalmente de los informes de comerciantes y exploradores varían ampliamente y contienen muchas inconsistencias. Estado de la especie desconocido. En la pantalla, los interceptores alcanzaron el rango de escaneo de la nave humana inmediatamente. Las señales de advertencia parpadearon a través de las pantallas del centro de comando. Señor, el comandante Beltar la llamó. Voz llena de alarma. Los interceptores informan que sus escudos están siendo penetrados. La nave humana está. Escanéalos con tecnología que no podemos bloquear.
El almirante Kestrel observó con creciente preocupación cómo el buque humano, de alguna manera, miró a través de sus defensas más avanzadas. El escaneo no se parecía a nada que hubiera visto. No era agresivo o contundente. En cambio, parecía gentil y minucioso, como si la nave humana estuviera examinando casualmente todo lo relacionado con su tecnología. El escaneo duró solo segundos, pero en ese tiempo el almirante Kestrel se dio cuenta de que la nave humana había aprendido todo sobre sus armas, escudos y motores. La facilidad casual con la que penetró en sus defensas fue más aterrador de lo que podría haber sido cualquier ataque. El almirante ordenó: «Señor, que la nave humana haya completado su escaneo y no esté tomando ninguna acción hostil. Parece ser preparándose para partir». En la pantalla podían ver la energía acumulándose alrededor del recipiente humano, pero no era él. Resplandor familiar de cualquier sistema de propulsión que conocían. El espacio mismo parecía doblarse y girar alrededor de la nave como si la realidad fuera al estar doblado como un papel. Jaque Morrison terminó los cálculos del salto y activó el impulso que deslizó el vagabundo fuera del espacio normal tan fácilmente como atravesar una puerta en un momento. Estaba allí, al siguiente se había ido dejando ningún rastro, excepto el recuerdo de su presencia imposible. El almirante Kestrel miró fijamente al espacio vacío donde había estado la nave humana en 17 minutos. Todo lo que creía saber sobre la galaxia había cambiado él. La nave humana había aparecido sin previo aviso, escaneando casualmente sus naves más avanzadas, y luego desapareció como si nunca había existido. El silencio en el centro de mando se prolongó mientras todos trataron de entender lo que habían presenciado. Finalmente el comandante Beltar habló en un susurro: «Señor, ¿qué hacemos ahora?». El almirante Kestrel continuó mirando la pantalla con la mente acelerada por terribles posibilidades si se tratara de un solo humano barco operando solo y aparentemente en una misión de rutina. ¿Qué dijo eso del resto de su especie? ¿Qué tipo de la civilización podría construir tecnología que hiciera que los mayores logros del imperio sefiriano parecieran primitivos? Sellar todo los registros de este encuentro, dijo finalmente, y envía un mensaje al alto mando. Dígales que necesitamos una emergencia reunión. Dígales que todo ha cambiado a medida que el centro de comando volvió a sus operaciones normales. Almirante Kestrel permaneció en su puesto mirando fijamente al espacio vacío donde la nave humana había aparecido y desaparecido. Había servido al imperio durante 40 años, había visto la conquista de una docena de mundos, había sido testigo de la rendición de innumerables enemigos, pero nunca se había sentido tan pequeño e indefenso como en este momento. La nave humana se había ido, pero su breve presencia había dejado algo atrás. Conocimiento aterrador de que el imperio sapirano ya no era el poder más grande de la galaxia que nunca habían sido. El almirante Kestrel caminaba de un lado a otro en su oficina privada. Sus pies con garras chasqueaban contra el piso de metal 3. Habían pasado días desde que la nave humana desapareció, y él no había dormido una vez que la reunión de emergencia con el alto el comando estaba programado para mañana, pero primero necesitaba respuestas reales sobre lo que tenían. La comandante Beltar entró a la oficina, llevando una pila de cristales de datos. Su rostro, generalmente tranquilo, mostraba signos de agotamiento. Ella había estado trabajando sin parar desde el incidente, analizando cada pieza de información que tenían sus sensores. Reunidos durante esos 17 minutos, ¿qué encontraste?, preguntó el almirante Kestrel, deteniendo su ritmo para enfrentarse a ella. «Señor, el análisis está completo, pero usted no. Me va a gustar lo que descubrí». Ella colocó los cristales en su escritorio y activó la pantalla holográfica. La tecnología de la nave humana opera sobre principios que no entendemos. La pantalla mostraba un modelo tridimensional del vaso humano girando lentamente a la luz azul. Parecía bastante simple, con curvas suaves y sin armas visibles, pero las lecturas de energía contaban una historia diferente. «Mira estos poderes». El comandante de firmas Beltar dijo que señala flujos de datos que fluyen alrededor del modelo del barco. Genera energía manipulando el espacio en sí mismo, no quema combustible ni usa los reactores de fusión. Como nuestros barcos, literalmente doblegan la realidad para crear energía. El almirante Kestrel estudió las lecturas. Los números eran tan altos que parecían imposible. ¿De cuánta energía estamos hablando? Suficiente para destruir toda nuestra flota con un solo pulso. Pero, señor, esa no es la peor parte. Cambió la pantalla para mostrar el escaneo que la nave humana había realizado en sus interceptores. En los 4 segundos que tardó en escanear nuestras naves, descargó todos los datos técnicos que contenían nuestras armas.
Sistemas blindan generadores, diseños de motores, incluso nuestras cartas de navegación, todo. El almirante sintió que su sangre se enfriaba. Todo, señor. Pero más que analizó los datos al instante y determinó las capacidades exactas de todo nuestro ejército. El escaneo no fue solo recopilando información, estaba evaluando si representábamos alguna amenaza. ¿Y qué hizo? Concluye que el comandante Feltar dudó antes de responder. Según el escaneo. Patrón, señor, creo que concluyó que somos inofensivos. La nave humana nos trató de la misma manera que podríamos tratar a un nido de insectos lo suficientemente interesantes como para verlos, pero de los que no vale la pena preocuparse en él. El capitán Jake Morrison, del otro lado de la galaxia, se sentó en la cómoda silla de la sala de interrogatorios en el espacio profundo Terran. La comandante Lisa Park se sentó frente a leyendo el informe de su misión en una tableta. La habitación era sencilla y limpia, con paredes blancas y una iluminación suave que hacía que todo se sintiera tranquilo y rutinario, así que la unidad experimental funcionó perfectamente. El comandante Park pidió no levantar la vista de la tableta mejor de lo esperado, respondió Jake tomando un sorbo de su café. El salto fue limpio y preciso, sin tensión el sistema, sin errores de navegación. Terminé exactamente donde calculó la computadora. Un poco más allá de lo planeado, y te encontraste con algunos lugareños. Jake se encogió de hombros. 3 barcos se acercaron a mí mientras estaba cargando para el salto de regreso. Parecía curioso sobre vagabundo. Ejecuté un escaneo estándar de primer contacto y transmitió un mensaje amistoso antes de irse. La comandante Park anotó en su tableta cualquier signo de intención hostil. Ninguno en absoluto. Se acercaron lentamente y mantuvieron la distancia de manera muy profesional. Comportamiento. Su tecnología parecía decente para una civilización en desarrollo. Sistemas de energía basados en la fusión. Campos de fuerza básicos, armas cinéticas, nada demasiado avanzado, pero ingeniería sólida. ¿Registraste su ubicación? Para el contacto de seguimiento. Por supuesto, el teniente Ben Davis puede manejar el papeleo para el intercambio cultural. Protocolos estándar de primer contacto del departamento. El comandante Park asintió y cerró la tableta. Buen trabajo, Jake. Toma unos días libres y luego informe a Vice 7. Tenemos otra misión de prueba programada para la próxima semana. Jake se puso de pie y se estiró. ¿Alguna idea de dónde queremos probar el enfoque de Andrómeda en este momento? Conducir al máximo alcance suena interesante. Tal vez encuentre algunos lugareños con mejores habilidades de conversación que esa agente lagarto. Después de que Jake dejó al comandante Park, archivó su informe en la base de datos estándar y envió una copia al Departamento de Intercambio Cultural. El encuentro fue clasificado como un primer contacto rutinario con una clase C. Civilización nada inusual o digno de mención en la estación de Zapiran. El almirante Sestul se paró frente a una mesa de conferencias holográfica, rodeada por las imágenes fantasmales del imperio. Los más altos líderes militares, el propio emperador Sarul, estuvo presente con sus escamas doradas brillando incluso a través de la mala calidad de la transmisión de largo alcance. Explícame de nuevo cómo un barco ha causado esto. Nivel de preocupación, dijo el emperador, su voz llevando la autoridad de poder absoluto. El almirante Quetzaltul activó el pantalla que muestra la embarcación humana. Su majestad, este no era un barco cualquiera. La tecnología que mostró está más allá de todo lo que hemos encontrado. Nuestros científicos creen que opera principios que nos llevarían siglos comprender. Al general Morak, el comandante militar del imperio, se inclinó. Adelante su silla un almirante de barco. Seguramente nuestra flota de 10.000 barcos podría manejar un barco enemigo sin importar lo avanzado que sea. Señor, no lo hago. Creía que era una nave enemiga. El humano no hizo amenazas, no tomó medidas agresivas. Simplemente nos observó y se fue. Pero en esos pocos minutos reunió suficiente información para comprender a todo nuestro ejército. Capacidad. Los ojos del emperador se entrecerraron. ¿A qué te refieres? Comandante Beltar dio un paso adelante y activó una nueva pantalla. Su majestad, escanea al humano. La nave realizada no se parecía a nada que hayamos visto. Penetró en nuestros escudos como si no estuvieran allí. Analizó la tecnología instantáneamente y luego nos descartó como irrelevantes. Nos descartó. La voz del general Morak se elevó con ira. El imperio sefiriano no es despedido por nadie. Señor, con respeto, creo que nosotros. Solo el almirante Sestul cambió la pantalla para mostrar el reloj de salida del barco humano. Como no deja tensión en los motores, sin tiempo de preparación, sin cálculos de navegación, simplemente decide irse y desaparece el espacio mismo.
Se dobla alrededor del barco como si no fuera más que una herramienta. Los líderes reunidos observaron en silencio como el barco humano desapareció de las lecturas del sensor. La facilidad casual de la partida fue más intimidante de lo que podría haber sido cualquier arma. ¿Qué dicen nuestros archivos sobre estos humanos que el emperador preguntó muy? Pequeña Majestad, algunos informes dispersos de comerciantes y exploradores, pero la mayoría de ellos fueron descartados como fantasías. Historias sobre una especie que podía manipular las leyes de la física, pero asumimos que eran cuentos exagerados y... Ahora, el almirante Sestol miró directamente a la imagen del emperador. Ahora creo que las historias no eran lo suficientemente exageradas si esta era solo una de sus exploraciones. Barcos operando solos y aparentemente en una misión de rutina. ¿Qué nos dice eso? Sobre su civilización, la sala de conferencias guardó silencio mientras las implicaciones. Finalmente, el emperador habló con una voz tranquila que tenía más peso. Que cualquier grito averigüe todo lo que pueda sobre estos humanos, use todos los recursos que tenemos. Quiero saber qué están tratando con el almirante Quetzaltul inclinó la cabeza. Sí, tú. Majestad, cuando terminó la conferencia y las imágenes holográficas se desvanecieron. El almirante Quetzaltul permaneció de pie en la habitación vacía. Entendió ahora que la apariencia de la nave humana había cambiado. Todo por lo que el imperio sapiriano que había gobernado esta parte de la galaxia. 300 años acababan de enterarse de que eran niños jugando con juguetes mientras gigantes caminaban entre las estrellas. La investigación apenas comenzaba, pero el almirante Quetzaltul ya temía lo que podrían descubrir que tenía la nave humana. Apareció y desapareció dejando atrás solo preguntas que podrían ser demasiado peligrosas para responder. Emperador Sarul Sad, en su enorme trono en el corazón del Palacio Imperial, sus escamas doradas reflejan la luz de 1000 lámparas de cristal. Antes se encontraban las mentes más brillantes del imperio sapiriano. Almirantes, científicos, espías y generales de los que habían sido reclutados a través de 17 sistemas estelares para abordar la pregunta más importante en la historia del imperio. ¿Qué eran los humanos? Informe. El emperador ordenó que su voz resonara a través de la gran sala del trono. El almirante Sestul dio un paso adelante sosteniendo un cristal de datos que contenía semanas de investigación. Su Majestad, lo que hemos descubierto es más perturbador que nosotros. Se teme que los humanos no solo estén avanzados, sino que parecen tratar las leyes fundamentales de la física como sugerencias. Que las reglas. El emperador se inclinó hacia adelante en su trono. Explican que nuestros espías se han reunido. Inteligencia de toda la galaxia. Hace 3 semanas, un equipo de encuestas humanas fue visto en el sector Riel liderado por Amy Stone. Estaba mapeando anomalías gravitacionales alrededor de agujeros negros, no desde una distancia segura. Su Majestad volaban a través de los discos de acreción como si estuvieran vacíos. Murmullos espaciales de incredulidad ondularon a través de los líderes reunidos. Volar cerca de un agujero negro era un suicidio. Volar a través de uno era imposible. El científico jefe Ral luego habló entre la multitud. Su Majestad, los cálculos muestran que cualquier barco que intente tal maniobra sería destrozado por las fuerzas de marea. La radiación solo derretiría cualquier material conocido, pero los humanos lo hicieron. Almirante Quetzaltul continuó. Nuestros informantes informan que trataron los agujeros negros como rocas interesantes para estudiar. El equipo del Dr. Stone completó su encuesta en 2 días y pasó al siguiente sistema. Las garras del emperador hicieron clic contra los reposabrazos de su trono. Que más un humano, comerciante llamado Capitán Sam Clark, fue visto en los mercados del borde exterior vendiendo lo que llamaba herramientas básicas a primitivas. El almirante de civilizaciones extra le activó su cristal de datos mostrando un holográfico. Una de estas herramientas era un pequeño dispositivo que podía reestructurar la materia a nivel molecular. Él lo vendió por una bolsa de fruta local. El silencio en la sala del trono era ensordecedor. Reestructuración molecular. La tecnología era algo que los científicos del imperio habían estado tratando de desarrollar durante 50 años. Los humanos la comerciaban por fruta. El barco traidor también fue examinado a distancia. Almirante Sestul continuó. Parece ser un buque de carga, no una embarcación militar, pero mostró las mismas lecturas de energía imposibles que la nave que encontramos. SPAC. La tecnología de manipulación del tiempo parece para ser equipo estándar para ellos. El general Mork, el comandante militar supremo del imperio, se levantó de su posición. Su Majestad, seguramente debe haber límites a sus capacidades. No. Las especies pueden estar tan avanzadas que eso es lo que pensamos, que respondió el almirante Quetzaltul.
Pero cada evidencia apunta a la misma conclusión de que los humanos han dominado tecnologías que nosotros no podemos. Incluso entienden que manipulan el tiempo y el espacio de la gravedad tan fácilmente como lo usamos nosotros. Herramientas simples. El emperador Sarul se levantó de su trono con su forma masiva proyectando una sombra. Sobre la asamblea, ¿cuántos de ellos hay desconocidos? Su Majestad, nuestros. La inteligencia sugiere que controlan una porción significativa del espacio, pero parecen tener poco interés en la conquista. La mayoría de los humanos que hemos identificado parecen ser científicos, comerciantes o exploradores. Tratan la galaxia como su laboratorio personal, y su almirante militar Kestul dudaron antes. Respondiendo, no hemos encontrado evidencia de un ejército humano en el sentido tradicional. No parece necesitar una. Las implicaciones de esta declaración flotaban en el aire como una nube venenosa y toda una. Especies tan avanzadas que no necesitaban ejércitos ni armas porque nada de la galaxia podía amenazarlas. Jefe. El oficial de inteligencia Sekar dio un paso al frente. Majestad, también hemos. Descubrió algo más de lo que los humanos que hemos observado parecen desconocer por completo. El efecto que tienen sobre otras especies. Interactúan con civilizaciones primitivas como si todas fueran iguales, sin mostrar signos de superioridad o condescendencia. ¿A qué te refieres, Capitán Sam Clark? El traidor pasó 3 días enseñando a un grupo de extraterrestres de la Edad de Bronce cómo usar un manipulador de la gravedad. Parecía genuinamente complacido cuando ellos lo descubrí. El equipo de la doctora Amy Stone compartió sus datos científicos libremente con cualquiera que preguntara que no veía. Ellos mismos, como dioses o conquistadores, simplemente existen en un nivel tan por encima de nosotros que nuestros mayores logros son como juguetes para niños para ellos. El emperador Sarole comenzó a caminar detrás de su trono, su mente compitiendo con las aterradoras posibilidades. ¿Me estás diciendo que el encuentro con su nave no fue una situación de primer contacto para ellos? No. Su Majestad, según nuestro análisis, han estado al tanto de la civilización galáctica durante algún tiempo. Simplemente no nos consideran lo suficientemente importantes como para hacer un contacto formal. Somos demasiado primitivos para ser interesantes. El emperador dejó de caminar y se volvió para enfrentarse a sus líderes reunidos. ¿Saben de nuestro almirante del imperio? Sestur consultó su data crystal. Hay referencias dispersas a nosotros en informes comerciales y datos de encuestas, pero nosotros están clasificados como una civilización en desarrollo en sus bases de datos que saben que existimos, pero nos ven de la misma manera que podríamos ver una colonia de hormigas particularmente grande. La cara del general Morax enrojecida. Con ira, Su Majestad, seguramente no podemos aceptar que el imperio sapiriano haya gobernado este sector durante 3 siglos. Hemos conquistado decenas de mundos, derrotado a innumerables enemigos. No somos insectos para ellos. Somos el almirante Kestul dijo en voz baja, nuestro más avanzado. Los acorazados funcionan con reactores de fusión que manipulan el propio espaceime. Nuestras embarcaciones más rápidas viajan a la velocidad de la luz. Parecen moverse instantáneamente a través de grandes distancias. Nuestros escudos pueden detener las armas de energía. Sus escaneos casuales penetran nuestras defensas como si no estuvieran allí. El emperador volvió a sentarse en su trono, que de repente parece más viejo que sus 200 años. ¿Qué muestran nuestros juegos de guerra? El general Morax aclaró la garganta incómodamente. Su Majestad, hemos realizado simulaciones basadas en lo observado. Capacidades de la nave humana individual. Los resultados no son alentadores. Muéstrame la pantalla holográfica. Cambió para mostrar una simulación táctica de la flota sapiriana 10.000. Stone se enfrentó a una sola embarcación humana idéntica a la que había encontrado el almirante Kestul. La simulación asume que la nave humana está armada con armas que operan según los mismos principios que su otra tecnología, explicó el general Morak. Dada su capacidad para manipular el espacio, teóricamente podrían crear armas gravitacionales temporales, distorsiones o simplemente comprimir el espacio alrededor de nuestras naves. La simulación se desarrolló en segundos. Apareció la nave humana en el centro de la flota saperiana y el espacio. Cada vasija imperial fue aplastada instantáneamente, comprimida en diminutos puntos de materia. Eso dejó de existir. ¿Cuánto tiempo sobrevivió nuestra flota? Asiente, preguntó el emperador. 2.3 segundos. Tu Majestad. La sala del trono cayó en absoluto silencio. El más grande militar fuerza en el espacio conocido. 3 siglos en el edificio podrían ser destruidos en menos de 3 segundos por un solo humano.
buque de exploración y esto supone que tendrían que luchar contra nosotros en absoluto. El almirante Kestrel agregó que simplemente podrían mover nuestro planetas a diferentes ubicaciones o cambiar el flujo del tiempo alrededor de nuestros sistemas. Podrían hacer que nuestra estrella se convierta en supernova o crear un agujero negro en nuestro sistema doméstico. Las posibilidades son ilimitadas porque controlan las fuerzas fundamentales de... El emperador del universo Sarul se puso de pie de nuevo. Su decisión hizo ordenarlo inmediato. Cesación de toda expansión militar, redirigir todos los recursos a la investigación científica, cancelar todos los planes de ataque contra sistemas vecinos. Su Majestad el General Morak parecía confundido. Ya no estamos conquistadores generales, somos estudiantes desde este momento en adelante el Seriano. El único objetivo de Empire es avanzar en nuestra tecnología y nuestra comprensión del universo. Quizás en unos pocos miles de años estaremos lo suficientemente avanzados como para que los humanos consideren que vale la pena hablar con el emperador, que miró por encima de su cabeza. Líderes reunidos viendo el miedo y la confusión en sus rostros. La era del Imperio Sapiran como un poder galáctico es. Nunca tuvimos realmente ese poder. Solo pensamos que lo teníamos porque nunca lo habíamos tenido. Conocí a alguien que nos mostró lo pequeños que realmente somos cuando la asamblea se dispersó. Para llevar a cabo sus nuevas órdenes, el emperador Sarul permaneció en su trono mirando la pantalla holográfica que aún mostró los restos de su flota. Un barco humano apareciendo y desapareciendo en 17 minutos habían puesto fin a 3 siglos de expansión imperial y cambiado el curso de toda una civilización. Los humanos nunca habían disparado un tiro, nunca hicieron una amenaza, ni siquiera nunca reconocieron al Imperio Seriano como digno de su atención. Sin embargo, lograron lo que ningún enemigo había logrado jamás. Hicieron que el Imperio se diera cuenta de que no era el mayor poder de la galaxia. Nunca habían pasado 6 meses desde que la nave humana desapareció del espacio sapiriano y el Imperio había transformado más allá del reconocimiento militarimies. Se había convertido en centros de investigación, fábricas de armas ahora. Instrumentos científicos producidos. Los más grandes generales de la historia imperial pasaban sus días estudiando física. Libros de texto como estudiantes ansiosos. El almirante Kestrel estaba en lo que una vez había sido la sala de guerra principal del imperio, ahora convertida en un enorme laboratorio. Los bancos de computadoras zumbaban silenciosamente mientras los datos procesados recopilados de toda la galaxia. El científico jefe Ral se acercaron a él con otro informe más. Su expresión grave: almirante, hemos completado nuestro análisis de la comunicación humana. Redes, ella dijo que sosteniendo un cristal de datos, lo que descubrimos es peor que cualquier cosa que imagináramos. El almirante Kestrel tomó el cristal y lo insertó en las corrientes de visualización central de las comunicaciones humanas traducidas. Aparecieron en el aire antes de que se dispersaran conversaciones casuales entre humanos en docenas de sistemas estelares. Mira este mensaje, dijo R destacando una transmisión en particular. Un científico humano llamado Dr. Ryan Fox discutiendo la creación de un nuevo sistema estelar. Lo menciona de la misma manera que podríamos discutir la plantación de un jardín. El almirante Sexatul leyó la traducción en voz alta. Hey Lisa, terminó el estelar proyecto de ingeniería en el sector 7-3, nuevas estrellas 2 con planetas habitables. Debería hacer algunos experimentos de biología interesantes. Quiero tomar un café cuando regrese. El tono informal era más aterrador que cualquier grito de batalla para que estos seres estaban creando sistemas estelares. Divertido tratar la construcción de soles y planetas como proyectos de fin de semana. Aquí es otro RAL. Luego continuó mostrando un mensaje diferente. Un comerciante quejándose de un envío retrasado porque tenía para navegar por una distorsión del tiempo. El almirante Kestrel lea el mensaje. Lo siento. Sobre el retraso, la gente tuvo que tomar la larga ruta alrededor de esa anomalía temporal cerca de Vega. Agregó 3 días al viaje. Pero la carga está intacta. Debería estar allí el martes. Distorsiones horarias temporales. Anomalías. Estos humanos hablaron sobre manipular el tiempo mismo de la misma manera que los pilotos imperiales hablaron sobre evitarlo. Campos de asteroides. Y este es el por Ralvin, dijo su voz apenas por encima de un susurro que destacó un mensaje que enfrió la sangre del almirante Kestrel. Jaque se enteró de tu pequeño desvío la semana pasada y se topó con algunos lugareños interesantes que soy trabajando en un estudio de civilizaciones en desarrollo en ese sector, en su mayoría cosas primitivas, pero algunas de ellas son. La gente de Lizard es un poco linda, tiene un pequeño imperio muy organizado para su nivel tecnológico. El almirante Kestrel miró fijamente el mensaje.
El humano llamado Jaque era obviamente el piloto que se había encontrado con sus naves. La reunión había sido tan rutinaria que apenas registró su conversación el Imperio Seriano con todo su poder y Glory fue descrita como una especie de linda «ellos saben de nosotros», dijo. Finalmente, siempre han sabido de nosotros, Ralph. Luego respondió que estamos en su bases de datos Admiral enumeradas en civilizaciones en desarrollo con una nota de que somos tecnológicamente primitivos. Pero la directora de Chopra Missionaires, Carol Witte, se sentó en su cómoda oficina en el Departamento de Asuntos Galácticos revisando el informe trimestral sobre el contacto con civilizaciones en desarrollo. El informe estaba repleto de datos de cientos de mundos, la mayoría de los cuales apenas se registraron en su escala de atención. Se detuvo en una entrada sobre una especie de reptil en el brazo exterior de la galaxia. Los apirianos, según el informe, había cambiado recientemente toda su civilización de la expansión militar a la investigación científica. Era un desarrollo interesante que sugería que estaban comenzando a madurar como especie. Probablemente entró en contacto con algunos de nuestra gente, se dijo a sí misma, haciendo una nota para elogiar a quien haya inspirado el cambio. Siempre fue agradable cuando las especies primitivas decidieron buscar el conocimiento en lugar de la guerra. Su secretaria llamó a la puerta y entró con una taza de té. Director Witte, tiene una llamada del capitán Morrison solicitando permiso para extender su próxima misión, porque dice que los lugareños en ese sector son más interesantes de lo que inicialmente pensó. Que quiere observarlos durante unos días más. Director Witte asintió con la cabeza. Aprobado. Es bueno ver a nuestros exploradores interesarse en el desarrollo civilizaciones de vuelta en el mundo natal sapiriano. El emperador Sarul se reunió con su consejo transformado en lo que una vez había sido su cámara de planificación militar. Las paredes que habían mostrado mapas de batalla ahora mostró cartas estelares marcando territorios y movimientos humanos. Informe sobre nuestro progreso, ordenó el emperador al jefe. El científico Ral luego se puso de pie y activó la pantalla principal. Su Majestad, hemos hecho significativa avances en nuestra comprensión de la física básica, pero todavía estamos a siglos de comenzar a comprender el ser humano. Tecnología explicar. Hemos descubierto que los humanos manipulan lo que llaman espuma cuántica, la estructura fundamental de espacio-tiempo en sí mismo. Esto requiere no solo tecnología avanzada, sino una completa comprensión de la realidad a niveles que ni siquiera podemos imaginar. La pantalla de la IE mostró ecuaciones complejas que duelen al mirar a nuestros mejores matemáticos que han estado trabajando en estas fórmulas para meses. Creemos que entendemos quizás el 1% de los principios básicos. Emperador Sar H.L. estudió las ecuaciones. ¿Cuánto tiempo hasta que alcancemos un nivel de tecnología a nuestro ritmo actual de progreso? Su Majestad, aproximadamente 3.000 años, y eso supone que no. El emperador absorbió esta información en silencio. 3.000 años para alcanzar el nivel de tecnología que los humanos trataron como rutina. 3.000 años para merecerla. Su atención. Hay algo más, Su Majestad Ral. Luego continuó. Tenemos interceptaron más comunicaciones humanas. Se refieren a nuestros cambios recientes como el renacimiento sapiriano y parecen complacidos con nuestro progreso. Nos están observando. Siempre nos han estado observando. Su Majestad, somos lo que ellos llaman un especies monitoreadas. Realizan un seguimiento del desarrollo de civilizaciones para garantizar que lo hagamos. No nos convirtamos en una amenaza para nosotros mismos ni para los demás. Las garras del emperador chocaron contra su trono. Nos vigilan él. Manera en que podríamos monitorear a los niños que juegan con juguetes peligrosos. Ellos no están preocupados de que los dañemos. Ellos sí. Preocupado porque nos hagamos daño nosotros mismos. El almirante Kestul dio un paso al frente. Su Majestad, también hemos descubierto que varias otras potencias galácticas importantes han realizado recientemente cambios similares en sus civilizaciones. La cristalina, que en Federacia ha abandonado sus planes de expansión de Ibe Collective, ha redirigido todos los recursos a la ciencia. Investigación. También se han encontrado con humanos. Sí, Su Majestad, parece que los humanos han estado observando silenciosamente toda la galaxia durante algún tiempo. Cada civilización importante ha tenido alguna forma de el contacto. Suele ser breve y aparentemente insignificante, pero el efecto ha sido lo mismo en todas partes. El emperador Sarul se paró y caminó hacia la ventana mirando él. City Below había comenzado la construcción de docenas de nuevas instalaciones de investigación, mientras los cuarteles militares permanecían vacíos y silencio. No estamos solos en esta realización, dijo. No, Majestad.
Toda la galaxia está cambiando, la guerra entre las principales potencias prácticamente ha cesado. Todos están enfocados en avance e investigación porque todos aprendieron la misma lección que nosotros y majestad, que somos niños jugando con juguetes mientras los dioses caminan entre las estrellas. El emperador seguía mirando fijamente por la ventana y los humanos continúan su trabajo, aparentemente sin darse cuenta del efecto que han tenido en la civilización galáctica para ellos. Simplemente estamos desarrollando especies. Ese espectáculo promete que parecen genuinamente complacidos de que hayamos elegido perseguir conocimiento en lugar de conquista. El emperador Sarachuele volvió a su consejo entonces. No los decepcionaremos. Continuar la investigación, expandir los programas educativos. Transforme cada aspecto de nuestra civilización hacia el aprendizaje y el avance. Sí, Su Majestad, como él. La reunión terminó y el consejo dispersó al emperador Sarol, que permaneció en la ventana. Al ver a su gente reconstruir su mundo, la aparición de una nave humana había destruido el imperio sapiriano como lo había hecho. Existió durante 3 siglos, pero en su lugar estaba creciendo algo nuevo. Algo que podría en unos pocos miles de años ser digno de la atención de la humanidad. La revelación fue completa. El imperio sapiriano nunca había sido una potencia galáctica. Habían sido estudiantes que no sabían que estaban en la escuela. Los niños que pensaban que sus juguetes eran armas ahora, por primera vez en su historia, tuvieron la oportunidad de crecer de verdad. Todo porque una embarcación de exploración humana había aparecido durante 17 minutos y casualmente los descartó como inofensivos. 2 años habían pasó desde que apareció la nave humana y desapareció del espacio seriano. La galaxia se había convertido en un lugar completamente diferente. Aunque los humanos que habían causado esta transformación permanecieron felizmente inconscientes de su impacto, el emperador Sarul se paró en el gran salón de la nueva Academia Imperial, viendo a miles de jóvenes apirianos estudiar matemáticas y física avanzadas. Donde una vez marcharon desfiles militares, ahora estudiantes ansiosos llevaban libros y tabletas de datos. El sitio lo llenó de un orgullo que nunca había sentido durante los días de conquista del imperio. El embajador Krelnot se acercó al emperador con noticias de toda la galaxia. Su Majestad, la reunión del Consejo Galáctico A. Asistirán representantes programados de 47 civilizaciones. Todos ex poderes militares. El emperador preguntó. Sí, Su Majestad, la Confederación Cristalina, el colectivo Colmena, el Dominio de Hierro, incluso la Federación Garra Guerrera Cada. La principal civilización que se ha encontrado con los humanos ha solicitado membresía. El emperador Sarul asintió con la cabeza al galáctico. Council fue algo que nació de la comprensión compartida de que todas sus especies eran estudiantes en un aula. No sabían que existían en lugar de competir por territorio y recursos. Ahora compartían conocimientos e investigaciones con la esperanza de que juntos pudieran avanzar más rápido de lo que cualquiera podría avanzar solo. Las civilizaciones menores a las que están siendo invitados a unirse, así como los humanos parecen, para monitorear todas las especies en desarrollo por igual, independientemente de su nivel tecnológico actual, la edad del bronce Cari. Los sistemas VIM tendrán los mismos derechos de voto que nosotros. El emperador sonrió ante esto. De los viejos tiempos, la idea de darle a los alienígenas primitivos el mismo estatus habría sido insultante. Ahora que entendió que del humano perspectiva la diferencia entre una civilización de la edad del bronce y el poderoso imperio seriano no tenía sentido. Que ¿estaban todos los niños aprendiendo a caminar? El capitán Jaque Morrison salió del vagabundo hacia el muelle, plataforma de la estación Terra, completando otra misión de prueba exitosa que la unidad experimental había realizado perfectamente, de nuevo permitiéndole mapear 3 nuevos sistemas estelares en el enfoque de Andrómeda. Vectores. El teniente Ben Davis lo recibió en la esclusa de aire con un portapapeles y una sonrisa. ¿Cómo fue, Jaque? Suave como la seda. La unidad está lista para su despliegue completo. Jaque estiró los brazos después del largo viaje y se topó de nuevo con algunos lugareños, aunque el mismo grupo de lagartos de la última vez, además de algunas especies nuevas, parecían muy emocionados de verme por un tiempo. Razón emocionada de lo difícil de explicar que estaban transmitiendo en todas las frecuencias. Habían tratado de llamar mi atención, muy educados al respecto, aunque me invitaron a algún tipo de gran reunión que estaban teniendo. Ben tomó notas en su portapapeles. ¿Aceptaste que Jaque se encogiera de hombros? Les dijera. Pasaba la información al intercambio cultural. La gente parecía un trabajo para los diplomáticos, no un piloto de pruebas. Probablemente sabías que sabes lo complicadas que pueden ser las situaciones de primer contacto.
Caminaron juntos hacia las salas de interrogatorio pasando por los concurridos pasillos de la estación espacial. A su alrededor, cientos de humanos se ocupaban de sus asuntos diarios sin saber que su existencia casual estaba cambiando. Civilización galáctica. La doctora Amy Stone flotaba en su nave laboratorio cerca de Andrómeda, galaxia, estudiando la formación de nuevas guarderías estelares en las que trabaja. La física gravitacional había llevado a avances en la comprensión de cómo evolucionaron las galaxias, pero ella era más interesada en la ciencia pura que en cualquier aplicación práctica. Su asistente, el Dr. Kevin Ross. Abordados con datos de su último experimento, Amy estaba obteniendo algunas lecturas interesantes de eso. Proyecto de monitoreo de la civilización. ¿Cuál es la encuesta de especies en desarrollo 47? Diferentes civilizaciones han formado algún tipo de alianza en los últimos 2 años que están llamando a Consejo Galáctico. Para el avance científico, Amy levantó la vista de sus sensores gravitacionales que son inusual. La mayoría de las especies primitivas se centran en el territorio y los recursos cuando comienzan. Estos parecen estar enfocados completamente en la investigación y educación. Han sacado sus conocimientos y están trabajando juntos en proyectos avanzados de física que tal vez sean buenos para ellos. Descubrirán la manipulación cuántica en unos pocos siglos. Amy regresó a su trabajo descartando las noticias como leves. Interesante pero no particularmente importante. De vuelta en la galaxia, la primera reunión oficial del Consejo Galáctico convocada sobre un mundo neutral en el sector sapiriano. El gran salón fue lleno de representantes de docenas de especies, todos unidos por su humildad compartida ante la humanidad. El emperador Sarul, de supremacía tecnológica, elegido primer presidente del Consejo. Nos paramos ante la asamblea, compañeros de especie, que nos reunimos aquí no como conquistadores o enemigos, pero como estudiantes unidos en nuestra búsqueda de conocimiento y avance. Los delegados reunidos. Escuchó atentamente a seres cristalinos que alguna vez esclavizaron mundos enteros sentados. Además de los antiguos enemigos que habían luchado contra ellos durante siglos, las mentes colmena que habían consumido planetas ahora trabajaban pacíficamente con especies que alguna vez habían visto como alimento hace 2 años, cada uno de nuestros. Las civilizaciones creían que éramos los dueños de nuestro propio destino. Continuó el emperador. Hemos aprendido que somos alumnos en una escuela que no sabíamos que existía, enseñada por maestros que nos ven con la amable benevolencia que podríamos tener. Muéstraselo a niños inteligentes. Murmullos de acuerdo resonaban por el pasillo. Las especies presentes habían experimentado la misma revelación humillante, pero esta no es una motivo de desesperación, es una oportunidad. Por primera vez en la historia galáctica podemos aprender juntos, crecer juntos y quizás algún día ganarnos el respeto de nuestros maestros. El alto consejero Vestar de lo cristalino Confederación se puso de pie para hablar. El presidente Sarul. Habla de verdad. Mi gente gastó 3.000 años perfeccionando armas de cristal y luz. Nos creímos a nosotros mismos invencible. Entonces, un comerciante humano le mostró a uno de nuestros jóvenes cómo remodelar la materia con un dispositivo que llamó simple herramienta. Nuestras mejores armas se convirtieron en juguetes. En comparación, se compartieron historias similares por representantes de todas las civilizaciones. El patrón siempre fue el mismo: breve contacto casual con los humanos. ¿Quién demostró tecnología tan avanzada que parecía magia, seguido de la devastadora realización de su propio estado primitivo? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el general Tra de la Garra. Federación, una especie que había construido toda su cultura en torno a la guerra. El emperador Sarul sonrió. Aprendemos, estudiamos, crecemos y quizás lo más importante es que nos ayudamos mutuamente a convertirnos digno de la galaxia. Pensamos que gobernamos. El Consejo votó unánimemente a favor de establecer instalaciones de investigación compartidas, intercambios educativos y proyectos científicos conjuntos. Presupuestos militares en toda la galaxia fueron redirigidos a escuelas y laboratorios. Armas de guerra se convirtieron en herramientas del descubrimiento. El capitán Jaque Morrison se sentó en su café favorito de la Tierra leyendo su misión. Informa que mientras tomaba una taza de café, su amigo, el Dr. Ryan Fox, se unió a él en la mesita con su propia taza y una tableta lleno de datos de ingeniería estelares. ¿Cómo está funcionando la nueva unidad?, Ryan preguntó, acomodándose en su silla. Perfectamente, puedo. Llegue al borde de Andrómeda ahora, sin ninguna tensión en los sistemas. Jaque tomó un sorbo de su café. Sigue corriendo hacia él. El mismo grupo de lugareños, aunque parecen estar teniendo algún tipo de renacimiento.
Renacimiento sí, dejaron de pelear entre ellos y comenzaron a enfocarse en la ciencia y la educación. En realidad es bastante impresionante para su nivel tecnológico. Ryan asintió con aprobación. Siempre agradable de ver cómo las especies en desarrollo eligen el conocimiento sobre la guerra muestra que está madurando. Lo extraño es que siguen tratando de agradecer. Yo por algo que no tengo idea de lo que piensan que hice, probablemente solo agradecido por el contacto con especies primitivas. A veces te entusiasma conocer civilizaciones más avanzadas, Jaque. Se rieron. Si piensan que estamos avanzados, deberían ver en qué están trabajando los muchachos de la División de Investigación Temporal. El doctor Wilson me mostró planes para una máquina que puede restablecer un sistema completo. Cronología ahora. Eso sería algo en lo que Ryan estuvo de acuerdo, aunque sigo prefiriendo la simplicidad de la ingeniería estelar. Hay algo satisfactorio en construir un sistema estelar desde cero a su alrededor. Otros humanos continuaron su conversaciones casuales sobre tecnologías que parecerían divinas para las 47 civilizaciones ahora unidas en la galaxia. Consejo hablaron de crear estrellas de la forma en que otros podrían hablar de jardinería y manipular el tiempo como si fuera un simple recurso a gestionar. La galaxia había sido transformada por la aparición y desaparición de una nave humana, pero la humanidad permaneció enfocada en sus propios intereses y actividades para ellos. Las civilizaciones en desarrollo eran simplemente parte del ruido de fondo de un universo lleno de maravillas por explorar y entender. El emperador Sarul se paró en la plataforma de observación de la nueva sede del Consejo mirando las estrellas en Idard. Los equipos de construcción a distancia estaban construyendo la primera estación de investigación conjunta de la galaxia, donde docenas de especies trabajarían juntos hacia un objetivo común. El barco desconocido había aparecido y desaparecido en 17 minutos, pero su impacto duraría milenios. El Imperio nunca había tenido una oportunidad, no por ninguna arma o amenaza, sino porque se había encontrado con algo tan fuera de su comprensión que el conocimiento mismo de la existencia de la humanidad había cambiado todo lo que la galaxia ya no era. Lugar de conquista y guerra, se había convertido en un aula y por primera vez en su historia sus habitantes estaban preparados para aprender.